Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de deconstrucción y divulgación del psicoanálisis, el ombligo del sueño. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y este día he querido apartarlo para hablar con ustedes acerca de un tema fundamental en cuestión de psicoanálisis, en cuestión del lo que el psicoanálisis propone al mundo, lo que aporta a la ciencia, lo que aporta, digamos, como disciplina a la historia de la humanidad. Y es un tema, a mi criterio, que ha sido, digamos, dejado de lado después de la obra freudiana. El tema en general y el tema que yo trato de retomar en mi obra, Sexualidad infantil y crimen, o psicoanálisis del estado número 1, es justamente las dos palabras que inician el título de mi obra, la sexualidad infantil. Y bueno, por la experiencia que he tenido justamente gracias a mi libro, cuando se lo presenté a muchos amigos, cuando hablé de su título con mucha gente, es que me doy cuenta acerca de la idea que da las mismas palabras que le dan título, sexualidad infantil. Estas palabras por lo general causan la impresión de que mi libro o el psicoanálisis en general habla acerca de la actividad genital de los niños. Es decir, cuando los niños o niñas se masturban, o bien cuando tienen sexo entre ellos, o bien cuando son abusados o tienen relaciones sexuales con un adulto. Y si tomáramos, digamos, estas breves impresiones, estaríamos, vaya, si tomamos estas breves impresiones y consideramos que eso y solo eso es sexualidad infantil y crimen, estamos o estaríamos cometiendo un atropello tremendísimo, no solo al psicoanálisis, no solo a la humanidad, sino también a nuestra propia historia. No quisiera yo dar una descripción, digamos, de diccionario, porque hay diccionarios de psicoanálisis, ¿no? Sexualidad infantil es. Hablemos en general de lo que es la sexualidad humana. Hablemos en general de cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos en base a lo que nosotros, digamos, queremos decir, eso es mi sexualidad, ¿no? Y en el momento en el cual nosotros limitamos nuestra sexualidad a la actividad genital, estamos cortando una enorme, pero enorme eh, porción de nuestra propia vida. Algo que, por ejemplo, me quedó muy claro al leer a Freud, y solo a Freud, es que la sexualidad infantil va mucho más allá. Por ejemplo, yo les puedo decir, creo que es el texto, estoy haciendo memoria ahorita, ¿pueden los legos ejercer el análisis o el psicoanálisis? Cuando Freud dice legos, en este caso, habla de las personas que no son médicos, porque recordemos, el psicoanálisis nace en la medicina y empieza su desarrollo, su evolución entre la comunidad médica. Es decir, cuando Freud dice esto es el psicoanálisis y se los presento, son los médicos quienes acogen el psicoanálisis, la producción freudiana, y quienes empiezan a ejercer, digamos, dentro de su práctica médica, el psicoanálisis, digámoslo así, una terapia, un tratamiento a las afecciones nerviosas, que en el momento en el que Freud dice, esto es lo que yo he hecho con mi práctica y en base a mi práctica, y con esto yo digo, esto es el psicoanálisis, y digamos, el psicoanálisis acoge un problema social, un problema médico,
que eran las llamadas histerias, las llamadas neurosis funcionales, quiere decir un tipo de enfermedad nerviosa presente en la población, digamos, activa económicamente, activa socialmente, y que llegaba a tener distintos efectos, distintas afectaciones, incluso llegando hasta incapacitar a una persona, ¿no? Y en medio de toda esta, llamémoslo así, pandemia de enfermedades que los médicos no pueden entender más que como exageraciones, y no empieza Freud, sino empieza muy fuerte la escuela liderada por Charcot en Francia, y a decir, bueno, es que, miren, sí, la histeria va más allá de una exageración de parte del paciente. La histeria tiene raíces, digámoslo, y, mm, quisiera aquí también hacer un distingo, digamos, como no mentales. Nosotros, como ya una cultura con cierta historia, podemos entender una cosa a partir de lo mental. En aquellos tiempos, en Francia de 1880 aproximadamente, cuando Charcot está ejerciendo su práctica médica, no había lo que nosotros conocemos como lo mental, ¿no? Para ellos tenía más bien que ver con, si hablamos mental, con algo más bien esotérico, con algo más bien muy ajeno a la ciencia. Entonces Charcot no habla de mente hasta donde yo tengo comprendido. Y Freud tampoco dice esto es lo mental, ¿no? Hasta ya avanzada su obra, hasta ya que él forma en 1900, en su obra magna, La interpretación de los sueños, el concepto de lo inconsciente. Esto tiene mucho que ver con, digamos, la historia de la psicología, pero no quiero desviarme del tema principal, que es la sexualidad infantil. Esto que acoge Charcot, que es la histeria y que se empieza a desarrollar una teoría, una, eh, una concepción ideológica más amplia al respecto de lo que sostenía esta enfermedad, esta condición médica. Y Freud dice, bueno, tiene mucho que ver con la sexualidad de los enfermos y particularmente, y esto ya en digamos, su avance teórico posterior, dice, no es la sexualidad únicamente, es la sexualidad infantil, es lo que estas personas vivieron o fantasearon o les impactó del mundo adulto y de su propia vida. Es la forma en la cual ellos como niños, ya como seres pensantes infantiles, sintieron y dijeron, ah, caray, no es que los neuróticos hayan sido violados de niños, no va por ahí. No es que tampoco la gente, digamos, que tenga algún tipo de enfermedad que nosotros en el siglo XX podemos llamar mental, hayan sido víctimas de las circunstancias y que al ser aplastados, digámoslo así, por el mundo, hayan degenerado y alterado su condición, entre comillas, normal para dar a luz o dar a punto, llegar a la meta de una enfermedad mental, ¿no? No va por ahí tampoco. Va más bien con la forma en la cual cada individuo, cada ser humano, hace algo con eso que le tocó vivir. Y repito, con eso no me refiero a posibles abusos. Puede ser que sí hayan vivido algo así, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible de captar, ¿no? Es aquí también donde yo mismo me veo en una dificultad por la misma evolución del psicoanálisis. Cuando Freud dice es que la enfermedad nerviosa se debe no a un
trauma como un atropello durante los primeros años de vida, sino más bien como un trauma, como el impacto que la misma persona elaboró a partir de sus primeras vivencias, es que se da, digamos, las manifestaciones posteriores de la sexualidad humana, digámoslo así, de la sexualidad adulta, que comprendemos como neurosis. Creo yo que este contenido o esta forma de exponer el contenido está un poquito complicada, ¿no? Entonces, justamente por eso quisiera yo rebajar el nivel de complejidad, rebajar, digamos, el uso de términos, ahí sí, científicos, porque esto es parte de la historia tanto de la medicina como del psicoanálisis, como de la misma psicología. Al día de hoy, los manuales en psicología ya no contemplan la neurosis como una posibilidad, digamos, de enfermedad nerviosa. Hay una historia, pero no quiero entrar en detalle al respecto, ¿no? Se trata más bien, entonces, y este recuerdo lo tengo como muy, muy querido, muy guardado en mi memoria, del ejemplo que me pusieron durante mi formación como psicoanalista. El simple hecho de que tú le des a tu hijo un pan que no quiere, eso ya es el impacto. Eso ya es acogido dentro de la propia concepción del niño, la relación que tienes tú como padre o madre con él o con ella, ya es interpretado, ya es, digamos, recibido como parte de la propia historia sexual. No sé si me captan en esto. Sexual en psicoanálisis es, apela a nuestra capacidad y a nuestra habilidad de sentir e interpretar eso que nos acontece. Freud, por ejemplo, nombra en este texto que les hablaba de pueden los legos ejercer el psicoanálisis de... Ahí puede ser que mi memoria me falle, pero vaya, esta sí es una cita textual, no recuerdo exactamente de qué texto. Algunos niños pueden tomar la mitología, particularmente él hablaba acerca de el mito de Cronos, el mito griego de Cronos, y cómo en este mito de Cronos, él se come a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen acceso a ese tipo de material cultural, digamos, que existe en todo el mundo y que nadie, digamos, lo señala y lo condena como, eso es sexual. No, es simplemente cultura. Pero cuando los niños tienen contacto con la cultura, se apropian de ella, hacen algo más con ella. Empiezan, por ejemplo, a tener miedo a que Cronos se los vaya a comer. O, digámoslo, y elaborando un poquito más, un niño en base a esa historia de Cronos, o también incluso, ¿no? En base a la historia de la Caperucita Roja, tiene miedo de que el lobo se lo coma. Tiene miedo de que Cronos se lo coma. O, ¿por qué no? Ya de acuerdo a la propia vivencia del niño, tiene miedo a que su mamá se lo coma o a que su papá se lo coma. Y entonces ese miedo lo siente profundamente en su cuerpo, tiene efectos en su cuerpo, puede localizar específicamente en dónde siente el miedo. Puede ser que le palpite el corazón, puede ser que le den escalofríos, puede ser que le duela la cabeza, puede ser que sienta palpitaciones en su ano, por ejemplo, ¿no? Esto es, digamos, lo que comprende el psicoanálisis con sexualidad, ya no digamos infantil, sino humana. La forma en la cual nosotros, digamos, tenemos contacto con el mundo y sentimos y hacemos algo más con eso que nos acontece. Entonces,
si somos capaces, digamos, de comprender, de concebir la forma en la cual el psicoanálisis comprende la sexualidad humana, también como seres humanos seremos capaces de renovar y de ampliar y de eh, recrear nuestra propia sexualidad más que como un ejercicio mecánico, como un ejercicio creador de nosotros mismos. Y esto es como lo más rico y también lo más olvidado del psicoanálisis en general. Digo, no es tampoco para condenar la obra de Lacan, por ejemplo, pero eh, recordemos, ¿no? La obra de cada psicoanalista se ve afectada grandemente por lo que el propio psicoanalista vive. Y a Lacan, digamos, le impacta en su propia historia, en su propia vida, en su propio ser, en su propia sexualidad, la filosofía, la religión, lo que la gente dice, ¿no? Y Lacan hace una elaboración maestral, con mucha maestría, brillante, dentro de su propio contexto, ¿vale? Pero ahí sí, y ahí es donde también yo, digamos, dentro de mi propia vida, dentro de mi propia existencia, dentro de mi propio contacto con la obra de Lacan, Lacan, por ejemplo, no tiene un solo texto que diga sexualidad. Está implícito, digamos, en Sade y Kant. No recuerdo ahorita cómo se llama el texto de Lacan, o es Sade contra Kant. Vaya, al momento de que Lacan habla de Sade, es decir, del Marqués de Sade, está haciendo un señalamiento directo a la sexualidad humana, ¿no? Y esto podríamos mencionarlo como uno de los autores de la cultura occidental más nombrados, ¿no? Y también más condenados por su abordaje que hace de la sexualidad humana. Hablo del Marqués de Sade, ¿no? Lacan habló de Sade. Ahí podemos decir, bueno, ahí está la sexualidad humana. Pero es como un tema que es difícil de rastrear en la literatura lacaniana. No así en Freud. En Freud, básicamente, en todo texto dice, ahí está la sexualidad humana, ahí está la sexualidad infantil. Y bueno, algo que nosotros como, digamos, habitantes del siglo XXI, habitantes del mundo después de Freud, después de Lacan, tenemos, digamos, para revivir eso. Es decir, las palabras que nosotros usamos se han visto muy afectadas. Ahorita, por ejemplo, yo dudaba de usar la palabra terapia, porque nosotros asociamos terapia como una especie de cuidado a los enfermos, pero es más bien un cuidado que tiene que ver ya con una cuestión hasta como lastimosa, como lastimera. Un psicólogo no se va a encargar, digamos, de confrontar, sino más bien de consolar. La terapia que podemos nosotros obtener tanto de un psicólogo como de un psiquiatra, como de todas estas variaciones que a nosotros nos tocan, digamos, vivir y reconocer en nuestra propia realidad social, tienen más relación con una concepción como humanista, como, híjole, no sé cómo decirlo, es como religiosa del cuidado, ¿no? Es así como, ven, yo te voy a apapachar, yo te voy a consentir, yo te voy a decir, tranquilo, todo va a estar bien.
Eso es básicamente lo que podríamos entender como terapia al día de hoy. Y es una concepción muy distinta a la terapia de la cual habla Freud, ¿no? Una terapia donde como médico dice, te voy a inyectar aunque te duela, te voy a guiar a un lugar al cual tal vez tú no quieras estar. Te voy a decir también cosas que tal vez tú no quieras escuchar. Eso es algo que nosotros como habitantes de este tiempo no podemos o nos cuesta mucho trabajo asociar con esta concepción de terapia, ¿no? Y es aquí algo donde también yo mismo hago mi elaboración, hago mi propio libro. Yo podría decirles este fenómeno que en América Latina se le llama la generación de cristal, un conjunto de usuarios de las redes sociales que se quejan amargamente por todo lo que encuentran en las redes sociales, en el mundo, en la cultura, que no les gusta. Digamos, son tantos que se organizan y atacan a la fuente de esa insatisfacción, de ese dolor en particular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en América Latina les llamamos generación de cristal, en México particularmente, ¿no? Eh, cuando realmente son chicos y chicas que aprovechan los medios a su disposición para hacer manifiesto su capacidad de sentir. Ahí está justamente implícita, ahí está expuesta su propia sexualidad. Y otra vez, no su, ¿cómo decirlo? No si son hombres o mujeres, no está puesto ahí si son homosexuales o heterosexuales o bisexuales, o no hay nada de eso ahí. Simplemente están diciendo, eso está feo, no lo quiero. Y esa es, digamos, como la manifestación más sencilla, más básica, más fiel de lo que el psicoanálisis comprende como sexualidad. Les decía, por ejemplo, eso es lo que yo acojo, digamos, como pensador, como escritor, y lo plasmo en mi libro, ¿no? Tengo al menos 3 capítulos de mi libro, uno de ellos, por ejemplo, Teoría del placer, me parece que se llama, en el cual hablo, pues miren, nosotros sentimos porque estamos vivos. Nosotros sentimos porque tenemos un cuerpo. A veces me parecería que no quisiéramos tener este cuerpo. Pero en base a lo que yo he vivido en mi contacto y mi práctica también en el psicoanálisis, puedo organizar y plantear y escribir una teoría acerca de el origen de la experiencia de placer. En mi libro yo detallo en estos 3 capítulos, digo, ahorita no los tengo muy presentes, me acuerdo bien de este capítulo de la teoría del placer. Eh, digo, al ser humano a veces se le olvida que tiene la capacidad de sentir. Esa impresión me da a veces como muy fuerte. Al ser humano se le olvida que en base a esa capacidad de sentir, organiza al menos 2 categorías: quiero y no quiero, o me gusta o no me gusta, ¿no? Yo lo llamo como la categoría fundacional del sujeto. ¿Y a qué me refiero con esto? Las categorías sí y no dependen de cada individuo, son construidas por la experiencia de cada persona. En otras palabras más sencillas, tú que me escuchas puedes decir sí o no, dependiendo de tu propio criterio, a
todo lo que te rodea, incluso tus padres, ¿no? Y estas categorías y estas, digámoslo, experiencias, nadie nos las enseña. Somos cada uno de nosotros los que dicen, sí, mamá, no papá. O bien, sí, papá, no mamá. Y dependiendo también del tiempo, ¿no? O otro ejemplo con la comida, ¿no? Nuestros cuidadores, para no decir papá, mamá, porque aquí sí es como infinita la capacidad de adaptación del ser humano, nuestros cuidadores nos dan de comer ciertas cosas, siendo niños, siendo muy pequeñitos. Leche, por ejemplo. Y aun cuando no tenemos la capacidad de hablar, podemos decir sí o no. ¿Cómo? Simplemente aceptándolo y demostrando el gusto que tenemos de, por ejemplo, que nos den leche, o bien agarrar el vasito, agarrar la cuchara y aventarla, ¿no? Esa cucharita que trae leche, esa cucharita que trae un puré de frutas, una frutita, no sé. Ese recipiente en el cual nos quieren dar un alimento, lo apartamos hasta violentamente y lloramos, ¿no? Y decimos con nuestro propio cuerpo, no, no quiero eso. Y poco a poco, conforme las propias experiencias de cada uno, nosotros mismos vamos dándonos forma, vamos escogiendo esto sí o esto no, o esto sí bajo ciertas circunstancias y esto no, nunca. O esto que antes no me gustaba, ahora sí me gusta, ¿no? Y esto lo podemos hablar, pero ya como adultos. En el desarrollo que yo hago en mi libro sobre la sexualidad infantil, yo digo, esto, por supuesto, que yo leo en Freud y que yo voy descubriendo en mí mismo y en los demás. Esto que yo viví, esto que yo puedo hoy comprender como parte de mi propia relación con el mundo y conmigo mismo, es decir, como mi sexualidad va, digámoslo así, enriqueciéndose, va eh, transformándose. Voy apropiándome cada día de los elementos que conforman mi mundo y haciendo de ellos una experiencia placentera o displacentera, satisfactoria o insatisfactoria. Aquí quisiera yo marcar, para el psicoanálisis, placer no es lo mismo que satisfacción, ¿no? Simplemente hago esta asociación para que al escucha le quede como que con la mayor comprensión posible, ¿no? Con el mayor contacto que pudiera tener. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, ni de complejo de Edipo, no estamos hablando de salud mental, que es un concepto que afecta profundamente a la psicología y al psicoanálisis al día de hoy, y a los individuos también, ¿no? Las instituciones, al Estado mismo. El Estado necesita deshacerse de ese concepto para fortalecer la formación del lazo social, para fortalecer el mismo Estado, es necesario desprendernos como sociedad del concepto de salud mental. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión, ¿no? Simplemente en este, digamos, podcast introductorio sobre la sexualidad infantil, sobre la sexualidad humana, quiero asociarla con la construcción de esa experiencia fundamental en cada uno de nosotros que podemos llamar placer o displacer, placer o dolor, ¿no? Aquí quiero también irme con mucho cuidado. Placer, displacer no es lo mismo que placer, dolor. Placer y satisfacción no es lo mismo que satisfacción e insatisfacción.
Simplemente quisiera ahorita concentrarme en esta experiencia de placer, ¿no? Se trata de cómo un infante, un ser humano que recién llegó al mundo, forma esa experiencia que todos y cada uno de nosotros podemos identificar con el nombre o la palabra placer. Esto, por supuesto, no lo puede hacer la psicología. Esto solo a través del psicoanálisis. Recordemos, para la psicología, lo importante es que sus métodos puedan generalizarse. Y aquí, en base al, a la misma experiencia de placer, es donde el psicoanálisis dice, eso no se puede. ¿Por qué? Es muy sencillo. Lo que es placer para mí puede no ser placer para ti. Y al mismo tiempo, lo que tú llamas placer puede no ser placentero para mí. Es como si la psicología dijera, vamos a hacer que a todos les guste el helado de fresa. A todos. Entonces así voy a demostrar que yo soy funcional para ti, señor Estado. Y el psicoanálisis dice, bueno, pues ese es tu empeño, pues síguele por ahí, ¿no? En cambio, el psicoanálisis, bueno, por ejemplo, ¿no? Es para poner un ejemplo de la práctica psicoanalítica. ¿A ti te gusta el helado de fresa? Qué bueno, qué gusto me da que te encante el helado de fresa. Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta del helado de fresa? O bueno, ¿a ti te gusta el helado de chocolate? Cuéntame, ¿por qué el chocolate? ¿Qué es lo que te agrada del chocolate? O a ti el de vainilla. No sé si me explico. No podemos, como psicoanalistas, poder generalizar siquiera eh, la capacidad de una persona de hablar de sus propios gustos. No todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo, y esto sí, digamos, quiero transmitirles que les quede muy claro, no todo el mundo puede ser analizable. El psicoanálisis no es para todos. Suspiro porque viene a mí una vivencia muy, ¿cómo decirlo?, muy personal. Como muchos de ustedes sabrán, en base a mis podcasts pasados, yo estudié psicología y algo que no he dicho es acerca de mis estudios en religión, ¿no? Suspiraba porque me acordé acerca de un pasaje bíblico que dice, el Evangelio no es para todos. Si mal no recuerdo, está en una carta de San Pablo. El Evangelio no es para todos. Y al momento de que la psicología quiere generalizar sus efectos para todos en base a esta salud mental, está desconociendo la propia naturaleza humana, lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. No solo la experiencia de placer, las mismas diferencias. Imagínense un psicólogo que diga, está bien que tú seas un depresivo toda tu vida. Imagínense un psicólogo que diga algo así. Ese sujeto, hombre o mujer, no serviría como psicólogo. La psicología, por ejemplo, en base a la depresión, se basa en sostener que ese estado que tú tienes está mal y hay que quitarlo. Y la gente dice, sí, bravo, hazme eso, pero no lo hacen. Cuando yo digo el análisis no es para todos y que me recuerda también esta cita paulina de San Pablo, es decir, de el Evangelio no es para todos, recuerdo con mucho cariño también, y por qué no decirlo también, a veces también con mucho resentimiento, toda aquella experiencia que tuve de mano de aquellas personas que compartieron el mensaje bíblico conmigo, ¿no?
Esta incomodidad que yo siento en este momento, este nudo en la garganta, que pienso yo puedo estar transmitiendo a quien me escucha, es lo humano, es lo que a mí me hace darme cuenta que estoy vivo. Retomando el tema, fueron experiencias hermosas las que compartí con esta gente y fueron también experiencias muy amargas, muy amargas. Pero, y apelando a su sentido de lo sagrado, es algo de lo que yo le doy gracias, a lo que yo entiendo como Dios, a la vida, porque en base a ello, yo no confío tan fácil en cualquier persona. Yo no entrego mi vida tan fácil a cualquier sujeto, a cualquier individuo que se acerca diciendo es que Dios te ama y sé feliz. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti, ¿no? Y, pues está padre, qué bonito se oye eso. Pero, digamos, las manipulaciones, los abusos, las seducciones que se dan tras todo eso, la gente que se presenta y decir, como Dios me puso en tu vida y como yo sé más de la Biblia que tú tienes que entregarme todo, eso ocurre, pero muchísimo, muchísimo, en todo el mundo. Y la gente inocente se entrega esperando la bondad que la vida no le dio, esperando ser recibidos literalmente en el paraíso estando vivos. Yo lo viví, me rompieron el corazón, pero les doy gracias por eso. Y por eso, eso no me vuelve a ocurrir. Si ustedes se fijan en todo esto que yo les platico, ahorita yo no les puedo, digamos, transmitir eso, ¿no? Porque también yo tengo que guardar cierta calma mientras hablo con ustedes, pero estoy temblando. Yo estoy temblando en este momento. ¿Por qué? Porque a mí vienen todos esos recuerdos, todas esas impresiones de ese contacto humano que yo tuve. Humano y también de ideas, ¿no? Fue una experiencia intelectual muy rica para mí, ese contacto que yo tuve, digámoslo así, con religiosos. Y no estoy hablando de sacerdotes católicos, no, estoy hablando de una iglesia evangélica protestante aquí en México, que no sé si exista todavía. Una iglesia en la cual yo hice muchos amigos y que, por supuesto, como un estudiante de psicología, fui sumamente atacado, desacreditado, pero también amado, también respetado por mucha gente. Esta experiencia, digamos, se las comparto desde mi más sincera humanidad, desde mi más cercana, lo más generalizable, aquello que no necesita, digamos, de lenguaje técnico para ser transmitido. Esto ha sido mi experiencia, si ustedes gustan llamarla social, mi experiencia humana. Yo, gracias al psicoanálisis, puedo decir sexual, sin pena, sin miedo. ¿Por qué? Porque ahí estuve, ahí viví, eso viví. Hice muchos amigos, me casé en esa comunidad. Ya esa comunidad no me vio divorciarme. Hubiera querido tener hijos dentro de esa comunidad y hubiera querido también enseñarle a esos hijos lo que
Mi ex esposa me dijo en algún momento, no creas todo lo que escuchas. Yo les puedo decir algo distinto a ustedes. Es cierto, por favor, no crean todo lo que escuchan. Si yo digo soy científico y llego con miles de datos para aplastar su propia palabra, será mejor que ustedes sigan creyendo en su propia experiencia antes que en mi palabra. A esto de no crean todo lo que escuchan, yo quisiera anexar, no se entreguen en cuerpo y alma tan fácilmente. Pero también quien no ama, quien no se entrega a los demás, a otra persona. Es cierto, puede ser que no corra el peligro de ser aplastado por esa experiencia. Puede ser que no corra el peligro de poner en juego toda su vida, pero también no vive. Digo, se me seca la garganta, ¿no? Es como revivir todo lo que mi vida me ha proporcionado, todo lo que por lo cual estoy tan agradecido, pero que también en su momento fue fuente de mucho dolor para mí. Sigo temblando, solo de recordarlo. Mi ex esposa, el divorcio, las chicas que conocí después del divorcio, el psicoanálisis, las infinitas posibilidades de vivir el mundo, de gozar al mundo, de dolerse con el mundo. Encontrarte a un perrito en la calle que sabes que está abandonado y ver en sus ojos la esperanza de que tal vez tú le des algo de comer, de que tal vez pueda ir contigo. Ver las noticias y aterrarte por lo que está ocurriendo en alguna parte del mundo o en tu propia ciudad. El feminismo, el capitalismo, la religión, todo esto está fundado en nuestra capacidad de sentir todo. A eso le llama el psicoanálisis sexualidad humana. Tiene el carácter de ser infantil porque el psicoanálisis no propone, a pesar de que los psicólogos lo digan, el psicoanálisis no propone un desarrollo, una evolución, un mejoramiento. No, por favor, no vayan por ahí. El psicoanálisis no puede ser impartido en la universidad, porque la universidad tiene dentro de sus propias ideas fundamentales el progreso. Y el psicoanálisis dice no. La vivencia que cada individuo hace de su propia sexualidad, de su propia capacidad de sentir, no es un mejoramiento. Este enriquecimiento que yo les hablo acerca de mi contacto con el mundo, no es un lo que ya pasó, pasó. No, no, no. Es eso que yo viví es base también de lo que yo seré, pero no lo olvido, pero no lo desecho, pero no lo descarto. Yo no odio mi pasado, no. Yo no odio a mi ex esposa, yo no odio mi divorcio. Puede ser fuente de dolor, sí, pero también es una fuente de una enorme energía, de un enorme poder. Es mi vida, soy yo. Yo estoy detrás de toda mi historia, yo estoy detrás de mis decisiones, yo estoy detrás de los no que digo, yo estoy detrás de mis negaciones, yo y nadie más. Sin sexualidad humana, sin la capacidad de que nosotros mismos podamos expresar el placer o el dolor que viene a nosotros en base a nuestras propias vivencias, en base a nuestra propia capacidad de sentir solo por las meras palabras que pronunciamos o escuchamos. Sin todo esto, no es posible comprender
una, digámoslo así, doctrina de la represión. Tampoco es posible comprender lo inconsciente, que es, digamos, la identidad del psicoanálisis. Entonces, si queremos comprender al psicoanálisis desde un punto de vista incluso hasta académico, tenemos que pasar por la sexualidad humana y particularmente por la sexualidad infantil, porque es la base de todo lo que el psicoanálisis aporta. Todo. Y aquí es muy importante también que les mencione esa condena histórica del psicoanálisis como una teoría pansexual, es decir, para el psicoanálisis todo es sexo, no se sostiene porque la misma crítica no puede definir la sexualidad. No quiere, esa crítica no quiere escuchar lo que el psicoanálisis dice, esto es sexual, esto es humano. No. Para aquella crítica, como les comencé a decir, lo sexual quiere decir genital, y eso no puede ser. Para el psicoanálisis, sexualidad es la propia capacidad del individuo de escoger y de crear un mundo de posibilidades en base al que cada individuo dice esto sí y esto no. Sexualidad, una vez más, en psicoanálisis, con otras palabras, quiero transmitirlo. Es que ahorita también me vivo hasta cierto punto desesperado, buscando dentro de mí las palabras más apropiadas para transmitirles esta idea que tan rica y tan beneficiosa ha sido para mí dentro del psicoanálisis. Sexualidad no es genitalidad. Sexualidad no es el acto sexual, nada más. Sexualidad es un perfume, es un brillo en la nariz, es un tono de voz, es una canción, la canción que nos hace palpitar el corazón, la canción que nos llena de vida. Sexualidad es esta ola de energía de la cual todos hacemos algo distinto, rico, sabroso. Sexualidad es también nuestra capacidad de sentir dolor, de sentir desagrado por una persona, por un tema, por una palabra. Sexualidad es aquello que nosotros queremos del mundo y también sexualidad es eso que nosotros no queremos del mundo. Sexualidad es tomar la Biblia y salir a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos ha dado esperanza, por ejemplo, ¿no? Pero también sexualidad es tomar la Biblia y salir a matar a la otra persona porque no creen lo que nosotros creemos. Todo esto lo detallo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen o Psicoanálisis del Estado, número 1. Actualmente me encuentro escribiendo la segunda parte de mi libro, que tiene como título La dialéctica del castigo, Psicoanálisis del Estado, número 2. Quiero despedirme en esta ocasión. No sé cuánto tiempo tenga yo hablando, no sé cuánto tiempo tenga este podcast de duración, pero estoy satisfecho hasta el momento con lo que he dicho y compartido con ustedes. Les recuerdo, estamos en esta vida para sostenernos a nosotros mismos. En base a este empeño se funda el Estado. Y el Estado no como un gobierno en particular. Para mí el Estado no es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para mí el Estado soy yo, eres tú si vives en México, es el telefonito que está chingue aquí, que no puse el silenciador, creyendo que podía estar en paz un rato. Ahí donde tú estés, estoy seguro que habrán cosas que te gustan.
Estoy seguro también que habrá cosas que te desagradan. Me gustaría decir que te apoyo. Me gustaría decir que estoy contigo. Lo cierto es que la distancia, el tiempo, mi misma vida a veces me hace preocuparme más por mí que por cualquier otra cosa. Si a veces yo podría descuidar a mi perrito, solo puedo decirte que te deseo lo mejor. Deseo que estés bien en donde quiera que tú estés. Seas tú quien tú seas y hagas lo que hagas. Te pido, por favor, goza de la vida, goza todo lo que puedas y ten mucho cuidado, porque eso que tú y yo podemos gozar y tener por natural, para otra gente puede ser lo más aberrante del mundo. Este ejemplo que yo ponía del helado, si a ti y a mí nos gusta el helado de fresa o de chocolate, otras personas, simplemente porque les gusta el helado de vainilla, pueden querer matarnos. Así es sencillo. Eso es la humanidad. Ten cuidado, por favor. Ten mucho cuidado contigo y con los que amas. Ten cuidado en buscar, encontrar en otros esa experiencia de lo que tú llamas goce. Y te digo, ten cuidado no porque yo te vaya a atacar, sino porque la historia de la humanidad nos enseña que en la experiencia humana es muy difícil la comprensión, es muy difícil concebir las diferencias. Si encuentras a alguien que disfrute lo que tú disfrutas, bienaventurado, bienaventurada. Cuídense, por favor, cuídense. Me despido por hoy, deseándoles lo mejor de esta vida.